capítulo 7. Los ángeles en la era patriarcal. Abraham. Dios confirió un gran honor a Abraham. Los ángeles del cielo anduvieron y hablaron con él como con un amigo. Historia de los patriarcas y profetas. 132. El Señor comunicó su voluntad a Abraham mediante los ángeles. Cristo mismo apareció ante él y le informó detalladamente acerca de los requerimientos de la ley moral, y acerca de la gran salvación que habría de lograrse mediante su propio sacrificio. The Review and Herald. 29 de abril de 1875. Después del nacimiento de Ismael, el Señor se manifestó nuevamente a Abraham y le dijo: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Génesis 17, 7. De nuevo el Señor repitió por medio de su ángel la promesa de dar un hijo a Sara, y que ella sería madre de muchas naciones. La historia de la redención. 80. Cuando los juicios de Dios estaban por caer sobre Sodoma, este hecho no le fue ocultado y él se convirtió en intercesor de los pecadores para con Dios. Su entrevista con los ángeles presenta también un hermoso ejemplo de hospitalidad. En un caluroso mediodía estival, el patriarca estaba sentado a la puerta de su tienda, contemplando el tranquilo panorama, cuando vio a lo lejos a 3 viajeros que se aproximaban. Antes de llegar a su tienda, los forasteros se detuvieron, como para consultarse respecto al camino que debían seguir. Sin esperar que le solicitasen favor alguno, Abraham se levantó rápidamente, y cuando ellos parecían volverse hacia otra dirección, él se apresuró a acercarse a ellos, y con la mayor cortesía les pidió que le honrasen deteniéndose en su casa para descansar. Con sus propias manos les trajo agua para que se lavasen los pies y se quitasen el polvo del camino. Él mismo escogió los alimentos para los visitantes y mientras descansaban bajo la sombra refrescante, se sirvió la mesa, y él se mantuvo respetuosamente al lado de ellos, mientras participaban de su hospitalidad. Abraham no había visto en sus huéspedes más que 3 viajeros cansados. No imaginó que entre ellos había uno a quien podría adorar sin cometer pecado. En ese momento le fue revelado el verdadero carácter de los mensajeros celestiales. Aunque iban en camino como mensajeros de ira, a Abraham, el hombre de fe, le hablaron primeramente de bendiciones. Abraham había honrado a Dios, y el Señor le honró, haciéndole partícipe de sus consejos, y revelándole sus propósitos. Dios conocía bien la medida de la culpabilidad de Sodoma, pero se expresó a la manera de los hombres, para que la justicia de su trato fuese comprendida. Antes de descargar sus juicios sobre los transgresores, iría él mismo a examinar su conducta. Si no habían traspasado los límites de la misericordia divina, les concedería todavía más tiempo para que se arrepintieran. Historia de los patriarcas y profetas. 132, 34. La destrucción de Sodoma y Gomorra. 2 de los mensajeros celestiales se marcharon dejando a Abraham solo con aquel a quien reconocía ahora como el Hijo de Dios. Con profunda reverencia y humildad rogó: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Génesis 18, 27. Se aproximó al mensajero celestial, y fervientemente le hizo su petición. A pesar de que Lot habitaba en Sodoma, no participaba de la impiedad de sus habitantes. Abraham pensó que en aquella populosa ciudad debía haber otros adoradores del verdadero Dios. Y tomando en consideración este hecho, suplicó: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Génesis 18, 25. Abraham no imploró solo una vez, sino muchas. Atreviéndose a más a medida que se le concedía lo pedido, persistió hasta que obtuvo la seguridad de que aunque hubiese allí solo 10 personas justas, la ciudad sería perdonada. Historia de los patriarcas y profetas. 118. 2 ángeles visitan a Lot. A la caída de la tarde, 2 forasteros se acercaron a la puerta de la ciudad. Parecían viajeros que venían a pasar allí la noche. Nadie pudo reconocer en estos humildes caminantes a los poderosos heraldos del juicio divino, y poco pensaba la alegre e indiferente muchedumbre que, en su trato con estos mensajeros celestiales, esa misma noche colmaría la culpabilidad que condenaba a su orgullosa ciudad. Pero hubo un hombre que demostró a los forasteros una amable atención, convidándolos a su casa. Lot no conocía el verdadero carácter de los visitantes, pero la cortesía y la hospitalidad eran una costumbre en él. Historia de los patriarcas y profetas. 137.
Los ángeles manifestaron a Lot el objeto de su misión: vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Génesis 19:13. Los forasteros a quienes Lot había tratado de proteger, le prometieron a su vez protegerlo a él y salvar también a todos los miembros de su familia que huyeran con él de la ciudad impía. Lot salió para avisar a sus yernos. Repitió las palabras de los ángeles: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero a ellos les pareció que Lot bromeaba. Lleno de dolor, regresó Lot a su casa y contó su fracaso. Entonces los ángeles le mandaron levantarse, llevar a su esposa y a sus 2 hijas que estaban aún en la casa, y abandonar la ciudad. Aturdido por el dolor, se demoraba, y no podía marcharse. Si no hubiese sido por los ángeles de Dios, todos habrían perecido en la ruina de Sodoma. Los mensajeros celestiales asieron de la mano a Lot y a su mujer y a sus hijas, y los llevaron fuera de la ciudad. Allí los dejaron los ángeles y se volvieron a Sodoma para cumplir su obra de destrucción. Otro, aquel a quien había implorado Abraham, se acercó a Lot. El príncipe del cielo estaba a su lado, y sin embargo rogaba por su vida como si el Dios que había manifestado tanto cuidado y amor hacia él no estuviera dispuesto a seguir protegiéndole. Debiera haber confiado plenamente en el mensajero divino, poniendo su voluntad y su vida en las manos del Señor, sin duda ni protesta alguna. Pero como tantos otros, trató de hacer planes por sí mismo. Otra vez se le dio la solemne orden de apresurarse, pues la tempestad de fuego tardaría muy poco en llegar. Pero una de las personas fugitivas, la mujer de Lot, se atrevió a mirar hacia atrás, hacia la ciudad condenada, y se convirtió en un monumento del juicio de Dios. Historia de los patriarcas y profetas. 156, 158. Abraham probado. Cuando Abraham tenía casi 100 años, se le repitió la promesa de un hijo, y se le aseguró que el futuro heredero sería hijo de Sara. El nacimiento de Isaac, al traer, después de una espera de toda la vida, el cumplimiento de las más caras esperanzas de Abraham y Sara, llenó de felicidad su campamento. Sara vio en la inclinación turbulenta de Ismael una fuente perpetua de discordia, y le pidió a Abraham que alejara del campamento a Ismael y a Agar. El patriarca se llenó de angustia. ¿Cómo podría desterrar a Ismael, su hijo, a quien todavía amaba entrañablemente? En su perplejidad, Abraham pidió la dirección divina. Mediante un santo ángel, el Señor le ordenó que accediera a la petición de Sara. Y el ángel le dio la promesa consoladora de que aunque estuviese separado del hogar de su padre, Ismael no sería abandonado por Dios, su vida sería conservada, y llegaría a ser padre de una gran nación. Abraham obedeció la palabra del ángel, aunque no sin sufrir gran pena. Historia de los patriarcas y profetas, 142, 143. Dios había llamado a Abraham para que fuese el padre de los fieles, y su vida había de servir como ejemplo de fe para las generaciones futuras. Pero su fe no había sido perfecta. Para que pudiera alcanzar la norma más alta, Dios le sometió a otra prueba, la mayor que se haya impuesto jamás a hombre alguno. En una visión nocturna se le ordenó ir a la tierra de Moria para ofrecer allí a su hijo en holocausto en un monte que se le indicaría. La orden fue expresada con palabras que debieron torturar angustiosamente el corazón de aquel padre. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto. Génesis 22, 2. Isaac era la luz de su casa, el solaz de su vejez, y sobre todo era el heredero de la bendición prometida. Satanás estaba listo para sugerirle que se engañaba, pues la ley divina mandaba: no matarás, y Dios no habría de exigir lo que una vez había prohibido. Abraham salió de su tienda y miró hacia el sereno resplandor del firmamento despejado, y recordó la promesa que se le había hecho casi 50 años antes, a saber, que su simiente sería innumerable como las estrellas. Si se había de cumplir esta promesa por medio de Isaac, ¿cómo podía ser muerto? Abraham estuvo tentado a creer que se engañaba. Recordó a los ángeles que se le enviaron para revelarle el propósito de Dios acerca de la destrucción de Sodoma, y que le prometieron este mismo hijo Isaac. Fue al sitio donde varias veces se había encontrado con los mensajeros celestiales, esperando hallarlos allí otra vez y recibir más instrucción, pero ninguno de ellos vino en su ayuda. Historia de los patriarcas y profetas. 143, 145. Todo el día esperó la llegada de un ángel que viniera a bendecirlo y confortarlo o, tal vez,
a revocar el mandato de Dios, pero no apareció ningún mensajero de misericordia. Un segundo día concluyó y llegó otra noche de vigilia dedicada a humillarse y a orar. Entonces, al tercer día, comenzó el viaje, The Signs of the Times, 1 de abril de 1875. En el sitio indicado construyeron el altar, y pusieron sobre él la leña. Entonces, con voz temblorosa, Abraham reveló a su hijo el mensaje divino. Con terror y asombro Isaac se enteró de su destino, pero no ofreció resistencia. Participaba de la fe de Abraham, y consideraba como un honor el ser llamado a dar su vida en holocausto a Dios. Por fin se dicen las últimas palabras de amor, derraman las últimas lágrimas, y se dan el último abrazo. El padre levanta el cuchillo para dar muerte a su hijo, y de repente su brazo es detenido. Un ángel del Señor llama al patriarca desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contesta enseguida: heme aquí. De nuevo se oye la voz: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Génesis 22, 11, 12. Dios dio a su hijo para que muriera en la agonía y la vergüenza. A los ángeles que presenciaron la humillación y la angustia del Hijo de Dios, no se les permitió intervenir como en el caso de Isaac. No hubo voz que clamara: basta. El Rey de la Gloria dio su vida para salvar a la raza caída. Los seres celestiales fueron testigos de la escena en que se probaron la fe de Abraham y la sumisión de Isaac. Todo el cielo presenció, absorto y maravillado, la intachable obediencia de Abraham. Todo el cielo aplaudió su fidelidad. Se demostró que las acusaciones de Satanás eran falsas. Había sido difícil aún para los ángeles comprender el misterio de la redención, entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando a Abraham se le mandó ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales. Con intenso fervor, observaron cada paso dado en cumplimiento de ese mandato. Cuando la pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero para el holocausto?, Abraham contestó: Dios se proveerá de cordero, y cuando fue detenida la mano del padre en el momento mismo en que estaba por sacrificar a su hijo y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac. Entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención, y aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que había tomado Dios para salvar al hombre. Historia de los patriarcas y profetas. 147, 151. El casamiento de Isaac. Para Abraham, elegir esposa para su hijo era asunto de suma importancia y anhelaba que se casara con quien no le apartase de Dios. Isaac, confiando en la sabiduría y el cariño de su padre, se conformaba con dejarle a él la solución del asunto creyendo que Dios le guiaría en la elección. Los pensamientos del patriarca se dirigieron hacia los parientes de su padre que estaban en Mesopotamia. Abraham confió este importante asunto a su servidor más anciano de su casa, hombre piadoso y experimentado, de sano juicio, que le había dado fiel y largo servicio. Jehová, Dios de los cielos, le dijo, que me tomó de la casa de mi padre, enviará su ángel delante de ti. Génesis 24, 7. El mensajero se puso en camino sin demora. Al llegar a Harán, la ciudad de Nacor, se detuvo fuera de las murallas, cerca del pozo donde al atardecer iban las mujeres de la ciudad a sacar agua. Acordándose de las palabras de Abraham referentes a que Dios enviaría su ángel con él, rogó a Dios con fervor para pedirle que le dirigiera en forma positiva. En la familia de su amo estaba acostumbrado a ver de continuo manifestaciones de amabilidad y hospitalidad, y rogó ahora que un acto de cortesía le señalase la doncella que Dios había elegido. Apenas hubo formulado su oración, le fue otorgada la respuesta. Entre las mujeres que se habían reunido cerca del pozo, había una cuyos modales corteses llamaron su atención. En el momento en que ella dejaba el pozo, el forastero fue a su encuentro y le pidió un poco de agua del cántaro que llevaba al hombro. Le fue concedido amablemente lo que pedía, y se le ofreció sacar agua también para los camellos, un servicio que hasta las hijas de los príncipes solían prestar para atender a los ganados de sus padres. Esa era la señal deseada. Abraham vivía en Berseba, e Isaac, después de apacentar el ganado en los campos vecinos, había vuelto a la tienda de su padre, para esperar la llegada del mensajero de Harán. Y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer.
Génesis 24, 63, 67, Historia de los Patriarcas y Profetas, 168, 171. Jacob y Esaú. Jacob y Esaú, los hijos gemelos de Isaac, presentan un contraste sorprendente tanto en su vida como en su carácter. Esta desigualdad fue predicha por el ángel de Dios antes de que nacieran. Cuando él contestó la oración de Rebeca, le anunció que tendría 2 hijos y le reveló su historia futura, diciéndole que cada uno sería jefe de una nación poderosa, pero que uno de ellos sería más grande que el otro. ¿Y que el menor tendría la preeminencia? Isaac indicó claramente que Esaú, por ser el mayor, tenía derecho a la primogenitura. Pero Esaú no amaba la devoción, ni tenía inclinación hacia la vida religiosa. Rebeca recordaba las palabras del ángel y, con percepción más clara que la de su esposo, comprendía el carácter de sus hijos. Estaba convencida de que Jacob estaba destinado a heredar la promesa divina. Repitió a Isaac las palabras del ángel, pero los afectos del padre se concentraban en su hijo mayor, y se mantuvo firme en su propósito. Historia de los Patriarcas y Profetas, 175, 176. Jacob había oído a su madre referirse a la indicación divina de que él recibiría la primogenitura, y desde entonces tuvo un deseo indecible de alcanzar los privilegios que ésta confería. No era la riqueza del padre lo que ansiaba, el objeto de sus anhelos era la primogenitura espiritual. Cuando Esaú, al volver un día de la casa, cansado y desfallecido, le pidió a Jacob la comida que estaba preparando, este último aprovechó la oportunidad y ofreció saciar el hambre de su hermano a cambio de la primogenitura. «He aquí yo me voy a morir», exclamó el temerario y desenfrenado cazador, «¿para qué, pues, me servirá la primogenitura?» Génesis 25, 32. Y por un plato de lentejas se deshizo de su primogenitura. Jacob y Rebeca triunfaron en su propósito, pero por su engaño no se granjearon más que tristeza y aflicción. Dios había declarado que Jacob debía recibir la primogenitura y si hubiesen esperado con confianza hasta que Dios obrara en su favor, la promesa se habría cumplido a su debido tiempo. Amenazado de muerte por la ira de Esaú, Jacob salió fugitivo de la casa de su padre. La noche del segundo día le encontró lejos de las tiendas de su padre. Se sentía desechado, y sabía que toda esta tribulación había venido sobre él por su propio proceder erróneo. Las tinieblas de la desesperación oprimían su alma, y apenas se atrevía a orar. Sin embargo, estaba tan completamente solo que sentía como nunca antes la necesidad de la protección de Dios. Llorando y con profunda humildad, confesó su pecado, y pidió que se le diera alguna evidencia de que no estaba completamente abandonado, pero Dios no abandonó a Jacob. Compasivamente el Señor reveló a Jacob precisamente lo que necesitaba, un Salvador. Cansado de su viaje, el peregrino se acostó en el suelo, con una piedra por cabecera. Mientras dormía vio una escalera, clara y reluciente, que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Por esta escalera subían y bajaban ángeles. En lo alto de ella estaba el Señor de la gloria, y su voz se oyó desde los cielos: «Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac». Génesis 28, 12, 13. En esta visión, el plan de redención le fue revelado a Jacob. La escalera representa a Jesús, el medio señalado para comunicarnos con el cielo. Si no hubiese salvado por sus méritos el abismo producido por el pecado, los ángeles ministradores no habrían podido tratar con el hombre caído. Con nueva y duradera fe en las promesas divinas, y seguro de la presencia y protección de los ángeles celestiales, prosiguió Jacob su jornada a la tierra de los orientales. Historia de los Patriarcas y Profetas. 176, 186. Aunque Jacob había dejado a Padán Aram en obediencia a la instrucción divina, no volvió sin muchos temores por el mismo camino por donde había pasado como fugitivo 20 años antes. Recordaba siempre el pecado que había cometido al engañar a su padre. A medida que se acercaba al fin de su viaje, el recuerdo de Esaú le traía muchos presentimientos aflictivos. Nuevamente el Señor dio a Jacob otra señal del amparo divino. Historia de los Patriarcas y Profetas, 194. Cuando Jacob continuó su viaje, los ángeles se presentaron. Al verlos, dijo: «Campamento de Dios es este». Génesis 32, 2. En un sueño vio a los ángeles de Dios acampando alrededor de él. Spiritual Gifts 3, 127. Directamente delante de él, como si estuvieran mostrando el camino,
Jacob vio 2 compañías de ángeles, guiándolo y protegiéndolo. Al verlos, brotaron de sus labios palabras de alabanza y exclamó: «Campamento de Dios es este». Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que significa 2 huestes o compañías. The Signs of the Times, 20 de noviembre de 1879. Sin embargo, Jacob creyó que debía hacer algo en favor de su propia seguridad. Mandó, pues, mensajeros a su hermano con un saludo conciliatorio. Pero los siervos volvieron con la noticia de que Esaú se acercaba con 400 hombres, y que no había dado contestación al mensaje amistoso. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió. Dividió a su familia y sus siervos en 2 grupos, de modo que si uno fuese atacado, el otro tuviera ocasión de huir. Había llegado ahora al río Jaboc, y cuando vino la noche Jacob mandó a su familia cruzar el vado al otro lado del río, quedándose él solo atrás. Había decidido pasar la noche en oración y deseaba estar solo con Dios. De pronto sintió una mano fuerte sobre él. Creyó que un enemigo atentaba contra su vida, y trató de librarse de las manos de su agresor. En las tinieblas los 2 lucharon por predominar. No se pronunció una sola palabra, pero Jacob desplegó todas sus energías y ni un momento cejó en sus esfuerzos. Mientras así luchaba por su vida, el sentimiento de su culpa pesaba sobre su alma. Sus pecados surgieron ante él, para alejarlo de Dios. Pero en su terrible aflicción recordaba las promesas del Señor, y su corazón exhalaba súplicas de misericordia. La lucha duró hasta poco antes del amanecer, cuando el desconocido tocó el muslo de Jacob, dejándolo incapacitado en el acto. Entonces reconoció el patriarca el carácter de su adversario. Comprendió que había luchado con un mensajero celestial, y que por eso sus esfuerzos casi sobrehumanos no habían obtenido la victoria. Historia de los Patriarcas y Profetas, 195-196. El que luchó con Jacob es llamado un varón. Oseas lo identifica como el ángel. Jacob dice de él: «Vi a Dios cara a cara». También se dice que tenía poder ante Dios. Era, en verdad, la majestad del cielo, el ángel del pacto, quien se apareció a Jacob en la forma y apariencia de un hombre. The Signs of the Times, 20 de noviembre de 1879. Era Cristo, el ángel del pacto, el que se había revelado a Jacob. El patriarca estaba imposibilitado y sufría el dolor más agudo, pero no aflojó su asidero. Debía tener la seguridad de que su pecado estaba perdonado. El ángel trató de librarse de él y le exhortó: «Déjame, porque raya el alba», pero Jacob contestó: «No te dejaré, si no me bendices». Génesis 32, 26. Si esta hubiese sido una confianza jactanciosa y presumida, Jacob habría sido aniquilado en el acto, pero tenía la seguridad del que confiesa su propia indignidad. Y sin embargo confía en la fidelidad del Dios que cumple su pacto. Jacob venció al ángel y prevaleció. Oseas 12, 4. Mientras Jacob luchaba con el ángel, otro mensajero celestial fue enviado a Esaú. En un sueño este vio a su hermano desterrado durante 20 años de la casa de su padre. Presenció el dolor que sentiría al saber que su madre había muerto. Le vio rodeado de las huestes de Dios. Esaú relató este sueño a sus soldados, con la orden de que no hicieran daño alguno a Jacob, porque el Dios de su padre estaba con él. La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Historia de los Patriarcas y Profetas. 196, 199.